Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca la semana La Máquina de Pensar y arrancamos una semana especial, ustedes lo saben. Durante 3 años hemos venido desarrollando el ciclo Todos Somos Raros y ahora en enero vamos a hacer un intensivo de Todos Somos Raros. Esta semana va a ser muy rara, amigos. Vamos a oír ya mismo el Todos Somos Raros, historias extremas con Nelson Díaz, con el crítico y escritor chileno Gonzalo León y con la música de Rubén Olivera. Yo hoy no voy a hacer prácticamente nada propio, en realidad sí, algunas sí. Un poco por el tipo de materiales que hoy se van a presentar y a charlar, que son historias extremas. Estas también son historias extremas. Él justo me dijo, nunca has hecho un disco de versiones. Yo dije, hoy voy a hacer versiones. Porque el año pasado y el otro hice un espectáculo que se llamó Memoria para Armar, que fue una idea que tuve, que armé, cuando se presentó el primer libro de las expresas políticas, que tenía ese nombre, tiene ese nombre, después fue un ciclo, y yo hice una especie de memoria para armar musical, reuniendo fragmentos de canciones, reuniendo canciones de predictadura, durante la dictadura y post. Y para predictadura junté textos de Idea Vilariño, de canciones que se hicieron sobre textos de Idea Vilariño. Y bueno, y así se fue haciendo una historia que fue la base de ese espectáculo que realicé. Yo mismo viendo algunas de estas canciones, decía, pero esto es la idea también, para ver todo el bien que nos hizo. Todos estos textos son ideas. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra cae sobre las plazas. Cada vez cuando me voy, cada vez cuando me iba, nunca le dije hasta nunca, hasta luego le decía. Palomita flaca, vidalita de piquito bobo, cuida de tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Ya me voy pa' la guerrilla, adiós linda, no me llores. Yo decía en el espectáculo que para estar acorde con la época políticamente correcto, ya me voy pa' la guerrilla, adiós lindo, no me llores. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las cuchillas con lanza y sable. Entre las hierbas juntan los orientales. Bueno, y llegó la dictadura. Muchos artistas tuvieron que irse, otros lograron quedarse, como Washington Carrasco, como Carlos el Payador, Carlos Molina. Ocurrían cosas con cierto tinte de humor, como cuando volvió Alfredo Zitarrosa en el año 84, todavía en dictadura,
y el músico designado por la Asociación de Músicos para que tocara en su honor fue Carlos Molina. Carlitos, con su pulgar volador, hizo una preciosa payada, improvisación para Alfredo, y al otro día fue citado a jefatura. Y el funcionario le preguntaba por qué no había presentado las letras, porque teníamos que presentar las letras por triplicado antes. Entonces Carlitos le decía: yo soy payador, yo improviso, no puedo presentar las letras antes. Incluso le hice una cuarteta que los compañeros músicos que fueron también citados de la organización la recordaban, en donde él dice: lo hice sonreír al funcionario, porque cuando mi copla estaba en el viento ya me la empiezo a olvidar. Y también ocurrían cosas como nos pedían las letras por triplicado, pero no nos pedían las partituras por triplicado, ¿no? Dentro de esa cuestión eurocentrista que tiene mensaje el texto, ¿no? Entonces los que iban cantando podían comenzar un recital haciendo una versión instrumental de la prohibida Milonga de Pelo Largo, del prohibido Gastón Chardodino, haciendo un doble contrabando, porque en el comienzo hacían la prohibida Milonga de Andar Lejos del prohibido Daniel Viglietti. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas. Incluso el funcionario le dijo a Fernando: ¿qué es eso de agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos? Y a veces las canciones pasaban camufladas, como este bolero de amor del Bistrochón, bolero de amor, pero que en la época, a buen entendedor, no tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierres o me persigas, es que no dejas, cariño, hablar. Siempre es igual, siempre callar, tú tienes la verdad. Y a los demás humillas sin razón. Entiende, tienes que aceptarlo, ya es hora de cambiar. Cariño, ya no grites ni amenaces, termina con esta tortura. ¿O no te das cuenta que lo nuestro nunca existió? Vuelve donde estabas, sí, donde estabas, con tu soledad. Por la época, con Mauricio Ubal compusimos una canción que tuvimos la suerte de que fuera tomada por la gente, por nuestra gente, y que hoy suena como un eco lejano. Volverá la
alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Época de resistencia, afuera del país, adentro del país, en la cárcel. Después vendría la salida democrática, democracias extrañas, pero bueno, se le llama así, con todas las secuelas, ¿no?, de presos, torturados, exiliados, desaparecidos. La canción acompañó ese proceso, como Circe Maya, Daniel Biglietti, como autores tan disímiles como Charly García, como Rubén Blades. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama
quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores. Muchas gracias. Gente, en este segundo bloque empezamos la charla con Nelson Díaz y Gonzalo León. Arranquemos con Serrano. Serrano es la novela de Gonzalo León, una novela que a mí me sorprendió mucho. Yo no conocía a este escritor. Está centrada en la vida de un escritor chileno que fue sobrino de Vicente Huidobro, se llama Miguel Serrano, y que este hombre, conoció a Hermann Hesse, que para mí son palabras mayores. Hermann Hesse conoció a Carl Gustav Jung le prologó un libro, fue compañerito del Dalai Lama antes de que fuera Dalai Lama, fue el primero que hizo un homenaje a Ezra Pound en Europa cuando nadie lo quería. Ezra Pound, el gran Ezra Pound, por su pasado de militante fascista, pero él le hizo el primer homenaje con la viuda de Ezra Pound y con la traductora al español en el pueblo de Medinaceli, ahí en España. En fin, tiene todas esas cosas que uno dice, Miguel Serrano, la verdad que andaba clarito. Salvo por el detalle, un pequeño detalle, que era admirador de Hitler, pero no admirador de Hitler en la previa de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, sino admirador después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya, digamos, la hinchada de Hitler había bajado bastante, ¿no? Sí, yo te reconozco que no conocía a Miguel Serrano, diplomático chileno, escritor, que además puede considerarse uno de los malditos de la literatura chilena por muchas razones. Una de ellas por su pensamiento político. Además era un hombre que tenía una mezcla, si se quiere, entre lo terrenal y lo no terrenal. Él promulgaba, por ejemplo, un parentesco mágico entre los germanos, los tibetanos y los indígenas chilenos. De hecho, emprendió una expedición a la Antártida para encontrar a Hitler, ¿no? Toda esa sumatoria nos da Miguel Serrano en un libro que a mí me gustó muchísimo. Bueno, en primer lugar, para conocer esta figura polémica de las letras chilenas, y me quedé pensando a raíz del libro de Gonzalo, si no estaría bueno, como dijo alguna vez Bolaño, sacar un diccionario oculto de los escritores que abrazaron o simpatizaron con los regímenes dictatoriales de derecha, que seguramente debe haber muchos por ahí, pero están enterrados digo, a nivel de la literatura. Me gustó además la estructura de la novela, porque comienza en primera persona, hablando Serrano. Eso está extraído de sus memorias, creo, ¿no? Más o menos, o sea, él hizo un libro de memorias que se llama La memoria de él y yo. O sea, yo me fijé en una parte donde aparece hablando él de su nacimiento,
pero no habla en primera persona, lo habla como en tercera. Es raro eso, ¿no? Él hacía un desdoblamiento entre la memoria de él y yo, ¿no? Y la tapa era él al espejo. Entonces aparecían dos personas, ¿no? Yo dije, así tiene que empezar la novela. Hay un detalle con esto que, digo, Gonzalo León declaró que él no quería hacer una biografía de este personaje, y yo dije, qué lástima que no quería hacer una biografía, ¿no? Porque quería hacer una novela, entonces por eso hace esa estructura de collage, ¿no? Claro, sí, para además, que se quede claro que es una novela. Sí, un collage donde dejan claro que es una novela, y además utilizando, por ejemplo, la figura de dos jóvenes, uno de ellos Mauricio, por ejemplo, que están en busca de escribir una novela sobre este escritor. Aparecen diálogos, aparecen mails, como una especie también de patchwork. Yo quería preguntarte, ahí paso al periodista cultural por unos segundos, ¿cuánto te costó escribir sobre un personaje que en realidad tiene mucho de antipático? Esa era la pregunta que yo me hice a lo largo de los casi 5 años, ¿no?, que estuve ahí con esta novela, porque en el fondo él era un hitlerista esotérico, es decir, que él creía que Hitler en un momento iba a resucitar, iba a convertirse en una especie de Dios, iba a ser, él lo pensaba equivalente a Jesucristo o a Buda, ¿no? Y lo creía, ¿no? Era un esotérico, ¿no? Ese pensamiento a mí no me molestaba tanto, porque yo pensaba que eso era una ridiculez, o sea, que de partida a mí las religiones no me llegan, ¿no?, menos esta, ¿no? Entonces, pero a lo largo de su vida él empieza a cambiar, ¿no?, y se empieza a acercar al hitlerismo sin apellidos, o sea, el esoterismo lo empieza a dejar de lado y empieza a abrazar, empieza a aparecer con esvásticas, empieza a hacer actos de homenaje a nazis caídos, porque efectivamente en Chile el movimiento nacional socialista como que tuvo una vida institucional, hubo hasta diputados electos, o sea, y eso, y hubo una manifestación en Asia en el 38, donde juntaron en la Alameda, o sea, que es en la avenida como principal, a 10.000 adherentes y militantes, que era mucho, ¿no? O sea, era una cosa, un delirio. Y después, al día siguiente, asesinan a 60 militantes del movimiento frente a la casa de gobierno. Entonces, a diferencia de otros países, ¿no?, el movimiento nacional socialista en Chile tuvo sus muertos, y Serrano lo reivindicaba. Entonces, y efectivamente lo mató el Estado. Claro. Sí, una épica parecida, similar a la que tiene la izquierda en casi todos los países, ¿no? Con estudiantes muertos, digamos, los acorralaron, en fin, mataron a civiles, y estos mártires, digamos, no los conoce nadie. A mí lo que me llamó muchas cosas la atención, porque Javier Cercas, cuando hizo Soldados a la Mina y habló de un poeta falangista, rompiéndonos la idea de que los poetas siempre son, digamos, revolucionarios o de izquierda, ¿no? Él habló de una generación de poetas falangistas que querían incendiar España, gente con erudición, gente con sensibilidad, gente poética que se dedicó a eso. Él hace todo un discurso en contra, pero en tu novela no hay ese discurso en contra de Miguel Serrano. Lo que hay es un montón de voces, como decís vos, sí, ¿no? Sí. Este libro como que remite a la lógica de la literatura o narrativa chilena, ¿no? La narrativa en Chile que funciona con una especie de negación, ¿no? La tradición casi no existe. Entonces, eso hace que los escritores se olviden, uno. Y lo otro, que existe un no asumir a los escritores malditos de la tradición, ¿no? Y Serrano es nuestro escritor maldito, o sea, es algo que hay que asumirlo. O sea, los franceses como que la tienen reclara, ¿no? Hay una tradición desde Baudelaire hacia, Porcellin, hasta llegar a Houellebecq. Me parece que él es el mayor escritor maldito, y es silenciado y negado, no se le quiere leer incluso. Y es un buen escritor, porque el dilema es que lo que sucede con Serrano, que es un buen novelista, es interesante. Lo que pasa
el pequeño problema, ¿no? Que es puto nazi, ¿no? Claro, o sea, es una... te quería preguntar algo respecto a la que nombrás a Celine. Yo le agregaría, por ejemplo, a George Simenon también. ¿Cuál es el legado de Serrano como escritor y hasta dónde se puede separar su postura política de su arte, de su peso literario? A mí me parece que los escritores malditos no tienen una herencia, como que son huérfanos. Hay algunos que uno podría decir el otro, pero en general no tienen herencia, ¿no? Me parece que eso sucede igual con los escritores importantes, los buenos. Es imposible hacer algo como similar a Borges, o sea, y en el caso de los malditos, igual. O sea, a mí me parece que lo que confluye para hacerlo inimitable es que es imposible dividir vida y obra. Entonces tú tienes que ser un maldito en tu vida y trasladar un poquito de eso, ¿no? A tu obra, ¿no? Hay un detalle en la novela, voy a leer solamente un fragmento, dice: en este punto ya se puede observar el mundo de Serrano, que partía con el paisaje y que pronto lo enlazaría con los mitos, con un grado cero del relato, porque eso son los mitos. Claro, lo que sucede es que él tenía la capacidad para... O sea, a él le encantaban los mitos, ¿no? Incluso los mitos mapuche, bueno, de otras cuantas tradiciones. Él estaba como fijándose en eso, ¿no? Pero hay un momento donde él empieza a hacer de mito su vida, ¿no? Y lo que pasaba en Chile. Entonces empieza a intervenir políticamente como intelectual, ¿no? Y hacía una especie de telelibrito de 28 páginas y casi lo regalaba, ¿no? Analizando la realidad que ocurría en ese momento. Y eso era un delirio, ¿no? O sea, analizaba la manera en que daba la mano el presidente Ricardo Lagos y decía el típico saludo masón. Entonces, a partir de eso, decía que los masones estaban unidos con el judaísmo internacional y bla, bla, bla. Después que un tipo, el secretario del partido nazi llegó a Chile, una cosa que no tenía un delirio, ¿no? O sea... Perdón, pero había también entendido, no quiero aclarar una cosa, su proyecto político era en contra de la usura, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en contra del desarrollo capitalista de la sociedad de consumo. Y él planteaba que tenía que hacerse más austero y más ascético. Claro, él era... Llega a decir en un momento que Pinochet, cuando se va con los Chicago Boys, ahí traiciona todo porque se va con el capitalismo de Estados Unidos. Que sería como más austero. Eso es un invento mío, o sea, hay muchas partes de... que son inventos, pero lo que pasa es que yo lo entrevisté una vez y fue complejo porque yo nunca había estado en una casa donde un escritor como que tuviera retratos de Hitler, ¿no? O sea... Bueno, pero estás en el 2005 para la Nación, ¿no? Sí, la Nación de Chile. Y fue una cosa como que uno llega y bueno, me dice, sentate acá, ¿no? Y la vista era los retratos de Hitler, ¿no? Y él estaba así de espalda. Entonces era una cosa que yo lo miraba a él, y atrás estaba Hitler, ¿no? Entonces era una cosa que... igual él efectivamente era antineoliberal. Cuando asume la Junta militar, él le va a ofrecer, y esto es verdad, ¿no?, un plan económico al gobierno. Y Pinochet lo manda a la mierda. Le dice, pero no, pero un programa económico que era antineoliberal. Él fue embajador en muchos países, en Suiza, en la India, fue lo que se dice que fue amante de Indira Gandhi, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Hay algo que a él le sucede, que a él lo jubila del cuerpo diplomático Allende, con un gran ojo a mi juicio, ¿no? O sea, porque él era como embajador de gobiernos democráticos a partir del año 51 hasta el 72. Y Allende con un ojo, yo diría, le dice, no, fuera, ¿no? Me parece que es Orlando Letelier el que le dice adiós al que lo hacen volar en Estados Unidos, ¿no? En autobomba. Y desde ahí como que queda ahí dando vuelta en Suiza, ¿no? En la parte italiana, me parece.
Y a partir del año, a finales de los 80, cuando la situación ya estaba como para regresar, no estamos hablando de que él fuera perseguido ni nada de eso, ¿no? Pero él regresa, ¿no? Hay un dato que me contaron que yo no lo investigué, yo lo chequeé, pero él fue una de las primeras personas a reclamar por la situación de derechos humanos en Chile, porque él pensaba que como un diplomático que se desapareciera a gente no era conveniente para la imagen del país. Entre otras cosas propugnaba la República de Andesia. No, ese era el amigo de él, Enrique Zorrilla, que es una idea de Huidobro, ¿no? De Vicente Huidobro. Planteaba una especie de... a él se le ocurrió una república andesia que estuviera unido Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Claro, era una especie de viejo imperio inca, ¿no? Y bueno, eso lo tira Huidobro como una especie de, bueno, ya es una buena idea, ¿no? Y hay unos nazis que empiezan, que no son los de Serrano, ¿no? Otros, que son una especie de, entre comillas, de nazismo bolivariano, ¿no? Y que estaban con esta idea, ¿no? Y eran cuantanazis que estaban a favor de darle salida al mar a Bolivia, porque eran como parte de la misma patria, ¿no? En este último bloque, amigos, continuamos escuchando Todos Somos Raros en el Centro Cultural de España. Arranca Nelson Díaz. Estaba pensando que Zorrilla, además, ahora que lo nombraste, es un personaje importante dentro de esta historia, ¿eh? Sí. Además de Serrano, obviamente. Sí. Embajador de Chile en Alemania, en los 60. Bueno. No, el cuerpo ahí diplomático de Chile es increíble, ¿no? O sea, es impresionante la cantera que tienen ahí. No, hay que... A mí me llamó la atención, esto lo comentamos cuando hablamos con Nelson en la radio, preparando un poco Todos Somos Raros, de que lo que para mucha gente fue una broma de Bolaño, ¿no? Cuando hizo Literatura Nazi en América Latina, el título es extraordinario. Uno leía ese libro, Literatura Nazi en América Latina, parecía una, ¿no? Algo que se contradecía con los universos paralelos, en fin, ¿no? Parecía una cosa que no existía. Y sin embargo, él, lo decís en tu libro, que se cuidó Bolaño de no mencionar nunca a Miguel Serrano porque existía un escritor nazi en América Latina que lo conocía, ¿no? O sea, lo que para el resto fue una broma, él estaba sacándolo de la realidad. Lo que pasa es que si lo mencionaba, eso era lo otro que tenía Serrano, que era un polemista, ¿no? Yo recuerdo que a finales de los 80, Pinochet tenía un ministro de planificación que era judío, ¿no? Y Serrano escribe una columna, ¿no?, que la titula El maldito judío Melnik, que era el apellido del ministro de planificación de Pinochet, ¿no? Y bueno, o sea, él pensaba que las indirectas no eran su fuerte, ¿no? No era. Entonces él se metía con una especie de bueno, le gustaba la polémica y si se metía con Pinochet y con un ministro de Pinochet, con los escritores con mayor razón. Era habitual de mandar una carta y en general los directores de los diarios la reproducían y larga, ¿no? Yo creo que Bolaño fue muy inteligente en ese libro porque él era, yo creo que el único escritor nazi en latinoamericano vivo en ese momento, ¿no? En el 96, que me parece que es la novela de Bolaño y no lo menciona, ¿no? Me parece que hábilmente, una gran decisión. Algo que ocurre en las dos novelas que yo veo en Metástasis y por lo menos lo veo yo y Serrano, es que para dar ese aspecto, digamos, de collage, donde se van teniendo textos de distintas fuentes, de artículos, algunos de cartas, de fragmentos, en fin. En la novela se dice al final, en un momento se dice, la vida no es una creación y ninguna creación puede reproducir la vida. Todo es un perfecto engaño, ¿no? Es un poco para culminar y para echar un man, digamos, sobre esa biografía, que yo creo que también uno la lee de Serrano como una biografía, echar un manto, digamos, de ficción. Y algo así ocurre también con Metástasis. Digo, Metástasis está más jugada a la ficción, o sea, totalmente ficción. Serrano empieza con un personaje real y termina así en esa especie de ficción
con un declarado, todo es un perfecto engaño, ¿no? Y en el caso de Metástasis, que comienza como, digo, está en un mundo de ficción, después la volví a leer, encontramos muchos enlaces o muchas con cosas reales, ¿no? O sea, donde aparece Norma, que es la que, digo, si uno fue a la cooperativa del Cordón, en fin, que vos es imposible que sepas que estas son reales y estas son ficticias. A mí lo que me llamó la atención de la novela es que hay una cosa de la referencia literarias, ¿no? O sea, hay una parte donde como que me resuena a propósito a Bolaño, ¿no? Este grupo, ¿no? Los perros extraterrestres, como que me resuena a lo infrarrealista, ¿no? O sea, una cosa así que era el grupo de Bolaño en México, ¿no? Cuando él era adolescente y hacían escritura, entre otras cosas, ¿no? Y me parece que hay una cosa de Bolaño ahí en el patchwork, ¿no? En el pastiche, en esta cosa del montaje de distintos géneros, ¿no? Y me parece que eso declarado. En el tuyo también hay. Claro, pero en este caso incluso está el visual, ¿no? O sea, me parece que hay una apelación que... En la novela, las tres novelas, digamos, de Nelson, y sobre todo en esta última hay fotos, o por ejemplo se menciona al diseñador gráfico del libro, claro, ¿no? Que van a una conferencia y dice, donde vimos un afiche hecho por Maca, que es el diseñador gráfico, que claro, tuvo que hacer un afiche para incluir dentro de la novela, ¿no? Sí. Del novelista. Y que lo encuentran ahí en la librería, ¿no? En la librería, en lo de Norma, ¿no? En la librería de Norma. Claro. Sí, yo lo que me planteé con la trilogía, que comenzó con Corporación Medusa, siguió con Resaca y terminó con Metástasis, las tres transcurren en un Montevideo alucinado y alucinante, bajo la mirada de personajes que también son personajes alucinados. Mi idea, y ahí voy a lo que decía Pablo, es tratar de mezclar ficción con realidad de manera que al lector, por lo menos esa es mi intención, no sé si lo he llegado a lograr, de manera que el lector no sepa qué es realidad y qué es ficción. Seguramente se te escapan algunos nombres porque tiene mucho de localismo, pero además de la librería Moebius y otros lugares que aparecen por ahí, hay un personaje que es Krishnamurti, no sé si sigue boxeando todavía. Sus padres querían un varón y quería que el varón fuera boxeador, tuvieron una nena, pero igual le pusieron Christian y fue boxeadora. Y en su cédula dice Christian Namus. Aparece como un personaje secundario. Hay una serie de asesinatos seriales en Montevideo donde... A travestis que aparecen asesinados y en cada uno de ellos en el rostro aparece una careta de Krishnamurti. De alguna forma por ahí una especie de venganza, estoy pensando en voz alta, ¿no? Alguna especie de venganza porque Krishnamurti no fue un varón. Evidentemente esos asesinatos por suerte no existieron, pero sí lo que hago es tomar ficción y realidad. Y sobre todo manejar la novela fragmentaria. A mí lo que es la novela lineal me aburre muchísimo, no me interesa. William Burroughs ya lo dijo ya por la década del 60, ¿no? Que la novela lineal estaba perimida, y bueno, yo coincido con lo de Burroughs, y me parece además que todo insumo sirve para narrar, desde el dibujo, como hay dibujos en el libro, fotografías, como también las hay, todo sirve para la narración, no solamente la palabra. Y reinventa la nota de prensa, ¿no? Como si fuera una nota de prensa. Algunos artículos son reales. Ah, son reales. Claro. Bueno, ahí está lo de ficción de realidad. Bueno, lo sé porque se lo pregunté, si no lo sabía. Digo, hay un pandillero que muere porque se quiso bañar sus genitales de oro. Claro, lo que pasa es que voy a decir un lugar muy común, pero la realidad a veces te supera la ficción. Una noticia internacional de un integrante de los Maras, el tipo hizo mucha guita con el narcotráfico y no encontró mejor manera de festejarlo porque se sentía importante, un macho cabrío, en bañar sus genitales en oro líquido. Obviamente el tipo murió, ¿no? Digo, bueno, esto tiene que estar de alguna forma en la novela. Evidentemente que no es que yo voy recolectando noticias, las guardo en un cajón y después es un rejunte, un recorte y pego. Algunas de ellas las paso por el tamiz de la literatura
y se van ensamblando en la historia. Ahora, hay algo que dijo Nelson: yo quiero mezclar la ficción con la realidad, ¿no? Y yo, escuchándote a Gonzalo León, pensaba que habías hecho lo mismo, pero al revés. Vos querías mezclar la realidad con la ficción. Es lo que dijo en el fondo Rubén, ¿no? El contrabando de las letras en una época o de la melodía. Me parece que eso se hace en literatura, ¿no? Es inevitable, ¿no? Y el diálogo entre la ficción y la realidad está desde el momento en que nos ponemos a escribir, ¿no? O sea, hay cosas que, lo que tú dijiste igual, ¿no? O sea, que la realidad supera a la ficción. Yo en realidad no me hago la pregunta de qué es realidad y de qué es ficción. Sí, a mí me interesa mucho esa mezcla de ficción y de realidad, un género que tiene algunos exponentes interesantes, sobre todo en España. Me refiero a Fernández Mayo, por ejemplo, Agustín, o a Manuel Villa también. El Metástasis. Aparece la muerte del autor en Rosario, pero fue en el 2017, el 15 de noviembre, se dio vuelta un catamarán y Nelson Díaz murió ahogado ahí, encontraron el cuerpo 5 días después. Hay un detalle que hay que no lo dijimos en tu novela, es que vos incluís fragmentos de ensayos. Entre otras cosas dice: cuanto más profundo es el azul, más poderosa es su atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad. El azul es el color del cielo, así como nos lo imaginamos cuando oímos la palabra cielo. Y esto es de Vasily Kandinsky y de un ensayo de lo espiritual en el arte. Sí, porque el personaje principal, bueno, Roger, tiene un grupo de amigos ahí, pero no vamos a spoilear la novela. Roger está obsesionado con el azul, porque él es un poeta, y cree que el azul es el color más puro. Y lo que busca, dentro de la sinergia, es que su prosa sea azul. Quiere llevar su prosa al azul. Está obsesionado con ese color, y por eso está la cita a Kandinsky, y por eso parte del libro van a ver que las páginas están la página azul y la letra en blanco, para que el potencial lector también sienta esa obsesión de Roger por el azul. Y sin embargo hay una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, hoy día la principal unión entre la realidad y la ficción es la autoficción, ¿no? Claro. Y tú la desechas, ¿no? Como posibilidad. Sí, porque la autoficción, yo considero que hay un riesgo grande en la autoficción, ¿no? El riesgo de agotarse uno en sí mismo. A veces la vida de uno no es tan interesante como para hacer autoficción. Normalmente tenés que ir de una radio a la otra, escribir, venir, bueno, vos lo sabés. Sí. Y vos también como yo. La autoficción tiene ese riesgo, ¿no? Que terminás fagocitándote a vos mismo. No, pero ahí pensaba yo en escritores como Evila Matas, ¿no? Claro. Que lo hacen bien, sí, sorprendentemente bien. O sea. ¿Y en tu caso, Gonzalo, estás incluido en El Serrano como autoficción? No, pero sí. En un momento pensé que era la voz de Gonzalo. No, de hecho, yo tengo otra novela, una novela, la primera, que sí utilicé el registro de la autoficción sin saber que era autoficción, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones, ¿no? Hay otra cosa que me llamó la atención, que es esta cosa como una especie como de, no sé si de admiración, ¿no? O de obsesión o algo así que atraviesa la novela, que es el relato policial. Sí. ¿A ti te gusta el género? A mí me gusta mucho el género y lo defiendo, porque para los ortodoxos de la literatura, el policial, por lo menos hasta hace un tiempo, era como un subgénero, ¿no? Como era el cómics, por ejemplo. Y a mí me parece que el género policial, como todo género, si está bien escrito, es buena literatura, ¿no? Pensemos en Chandler, sí, o Kane, por ejemplo, para tener una idea de los quilates de ese valor literario. Sí, me interesa mucho el género policial. De todas formas, en el Metástasis, cuando hablamos de este asesinato, de esta serie de asesinatos,
No es una novela policial en el sentido estricto del género, ¿no? Hay estos asesinatos, pero subyace por abajo. Algún crítico literario uruguayo, Gabriel Peperoni, ha dicho que él la consideraba un policial existencialista. Y a mí me gustó esa definición, me sedujo. Hay algo que yo pensé, primero que nada quiero decir lo del azul, que me llamó la atención, y no solamente está ese ensayo de Kandinsky, hay otros análisis sobre lo que es el color de una isla de los daltónicos, en fin. Está sacado de... Para mí tiene que ver, como lector, ¿no?, el tema de nuevo de la ficción, de la realidad, de lo que este hombre ve, este protagonista ve todo bajo un foco, ¿no? Un foco que en el caso de él es el azul, ¿no? Entonces estamos viendo una Montevideo bajo esa luz de azul. Pero hay algo que no mencionaste y que tiene que ver con la distopía también. Ese Montevideo sería un Montevideo distópico donde hay una corporación, Medusa, y donde hay un aviso como en 1984, no voy a decir que es exactamente igual, pero bueno, que es como el leitmotiv, donde la corporación dice, muchachos, viene la semana negra, y la semana negra no era la semana policial, es la semana en que se apagan todos los celulares, todos los dispositivos tecnológicos durante toda una semana, para quitarles toda la data, para democratizar esa data, ¿no? Para después Claro, ese es el discurso de la corporación, y en realidad lo que hace es quedarse con todos los datos durante esa semana negra. Sí, hay un planteo de una sociedad distópica que ya lo hicieron otros escritores, Orwell con 1984. El Ministerio de la Buena Salud, dice. El Ministerio de la Buena Salud es parte de esta corporación. La corporación es un órgano que todo lo controla, como si fuera el Estado. No se sabe quién es el líder de esa corporación, y tiene varias reparticiones, ¿no? Como toda buena burocracia. El Ministerio de la Buena Salud tiene la Cofradía de la Estupidez Universal, que hacen eventos como carnaval y todo eso para distraer un poco. Ahí está mi opinión personal, ahí está la autoficción, para distraer un poco a la masa. Y hay un grupo que se llaman los largactiles, que es un grupo que en realidad el largactil es un medicamento de un laboratorio Roche, es un antipsicótico, que el psiquiatra una vez me lo recomendó y me hizo muy mal. Yo tomaba el largactil y de noche quedaba tipo cucarachita con las patitas para arriba, así durito, en la cama, hasta que fui y le dije al psiquiatra, digo, mira, esto que me estás dando no, o está mal el medicamento, yo no soy psicótico. Bueno, pero tomé ese nombre largactil para crear a los largactiles, que es un poco el brazo armado, que lo que hace es, bueno, entran a tu casa y te secuestran, porque hay algunos libros que están prohibidos, los libros que estás en pensar, y por otro lado, la corporación lo que hace es incentivar otro tipo de libros, vale decir, yo qué sé, el horóscopo chino de Ludovic Esquirru, alguno de Coelho, esos son los que incentivan. Me gustó un poco para ir cerrando lo que dijiste vos ahora de la visión lisérgica de Metástasis, y te preguntaría, para ir cerrando, si Miguel Serrano, pero el verdadero Miguel Serrano, no tenía una visión lisérgica de la realidad, y le preguntaría a los dos si la literatura, en fin, para hacer ficción no hay que tener una visión lisérgica. Bueno, me parece que la pregunta la contestaste. No, pero Miguel Serrano tenía una visión lisérgica. Sí, a mí me parece que él vivía en otro plano y lo decía, ¿no? Y los seguidores lo consideraban un mago, ¿no? Un mago que podía incluso transportarse a otro tiempo, ¿no? O sea, de una manera que él solo lo podía hacer. Eso lo creían los seguidores, él nunca lo dijo, ¿no? O sea, pero sí para los seguidores, que eran un grupo de hippies, contrariamente el grupo cerrado literario y artístico que seguía a Serrano, era hippie, New Age, una cosa así, y lo consideraron un mago, ¿no? Este tipo es capaz de transportarse en el tiempo y en el espacio, de vivir en otro tiempo y en otro espacio. Yo decía, bueno, o sea, bueno, quizás eso lo hacía buen escritor. Sí, bueno, no, es que yo diría que
tú te refieres a la visión como lisérgica como para imaginar, ¿no? Y yo te decía que esta es la visión de los discípulos, de los seguidores, mejor dicho, de Serrano. Serrano, él pensaba el mundo de una manera delirante, ¿no? O sea, en ese sentido él se basa en los mitos. O sea, él es en el fondo un religioso, ¿no? En la exageración de la religión, del creer en todos, ¿no? Entonces ahí no se puede... Yo creo que la visión lisérgica en la literatura, o en una novela de Metástasis, bueno, y en la tuya, en la de Miguel Serrano, lo que hace es amplificar la realidad y darle mayores dimensiones, ¿no? O sea, Sí. ocurre en distintas dimensiones, enriquecer la realidad. No, yo estoy de acuerdo en que la literatura debe tener una visión lisérgica. No quiere decir que escribas en un estado lisérgico, No, claro, pero no. sí tener una visión lisérgica del mundo a la hora de escribir. Muy bien, entonces de acuerdo, hacemos un acuerdo los tres, que todos somos raros, la visión lisérgica es lo que está evidentemente Somos muy raros. es fundamental, así que simplemente gracias y vamos a continuar el mes que viene en este ciclo llamado Todos Somos Raros. Muchas gracias, Pablo.